toca la lección 3. ¿Tienen alguna duda de las lecciones anteriores? Bueno, buenos días para los que van a verlo de forma virtual. Dios les bendiga ricamente. Esta es la segunda clase que tenemos sobre la teología de Dios y bueno, esperamos que sea de bendición para sus vidas. Amén. Amén. Bueno, por ahora, gracias a Dios, lo han entendido y eso es lo que a uno le alivia, pese a que a veces se pone un poquito escabrosa algunas explicaciones, ¿tá? Que tenemos que tratar de ser lo más sencillo que podamos, ¿no? La naturaleza de Dios. Estamos en la página 27 del manual y habla de quién y qué cosa es Dios. Esas son preguntas existenciales que tenemos que hacernos y que tenemos que saber responder. ¿Tá? ¿Quién es y qué cosa es Dios? Y acá vamos a hacer un estudio sobre quién es y qué es. ¿Tá? Pues, ¿puede el hombre mortal conocer al Dios inmortal? ¿Tá? ¿O el hombre infinito conocer al Dios finito? Perdón, el hombre finito conocer al Dios infinito. En todas las épocas y los tiempos estas preguntas han sido motivo de estudio, de debate y de diversas opiniones y filosóficas teológicas, o sea, filosóficas y teológicas. Pero, ¿qué dice Dios de sí mismo? Él se revela, ¿tá? Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que Dios es el que se revela al hombre, no el hombre a Dios. Es Dios el que busca al hombre, no el hombre busca a Dios. ¿Están entendiendo esa cuestión? Por eso el hombre conoce a Dios en parte. Dios no se ha revelado del todo a Dios. Nosotros vamos a tener por fe la revelación total de Dios cuando estemos con Él en el cielo, cuando estemos con Él en la eternidad. Eso es para los que creen. Por eso dice la palabra que para los que no creen esto es una locura. Pero para los que creemos lo esperamos con toda esperanza, ¿verdad? O sea, los cristianos, los creyentes. Por eso nosotros no nos suicidamos. ¡Ajá! ¡Qué silencio! El cristiano no se puede suicidar, porque no es dueño de la vida y tampoco es dueño de la muerte. Cada uno tiene su tiempo. Estamos en contra de la eutanasia, porque Dios es el que da vida y el que la quita. Es Dios. Por eso la idea de la muerte es una idea que hay que estudiarla mucho y tiene muchísimas controversias y no vamos a entrar en eso ahora, pero no somos dueños. Dios es quien nos escoge, Dios es el que nos elige, Dios es el que se revela al hombre. El hombre de por sí no busca a Dios. El hombre por sus propios medios no lo hace. Y Dios se ha revelado de varias maneras. Entonces vamos a mirar un poquito sobre quién es Dios, su revelación, su esencia y nuestro conocimiento sobre su persona. O sea, lo que sabemos de Él. ¿Tá? Y seguimos. Vamos a empezar con la página 28, que el título dice, ¿quién es Dios? ¿Tá? Y bueno, a la luz de la revelación, ¿tá? A la luz de la revelación que Dios hace sobre sí mismo, acá en la Biblia, ¿verdad? Muchos teólogos y estudiosos de la divinidad han abordado la difícil y compleja tarea de definir o de hablar o de la definición sobre de quién es Dios. ¿Tá? La Biblia, acá está, no necesita ser una Biblia especial, hay varias versiones que podemos usar, no necesariamente solo la versión de Reina Valera, tenemos muchísimas versiones, inclusive yo el domingo de mañana me toca predicar y yo tengo toda la montaña de Biblias allí ya prontas para seguir, ya hoy ya voy a empezar a prepararlo a la palabra. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, que Dios se revela a través de la Biblia. La Biblia es la fuente de revelación por excelencia, ¿tá? Pero
las definiciones de aquellos que por años han estudiado la divinidad se pueden enriquecer un poco más si leen las Escrituras y comprender de quién es Dios. Vamos a mirar algunas definiciones. Por ejemplo, acá, según el doctor A. Hodge, dice que Dios es un espíritu, es espíritu inteligente, es personal, es infinito, es inmutable, no tiene cambios, es un ser con sabiduría, con poder, santidad y en todas las perfecciones consistentes en su ser. Después tenemos el doctor G.N. Clark, G.N. Clark, en inglés, ¿no? Dios es espíritu personal, perfecto en bondad e impulsado por amor santo. Él crea, sustenta y ordena todas las cosas. Luego tenemos a la doctora A. Strong, que dice que Dios es espíritu infinito, perfecto, en quien todas las cosas tienen su origen, sostén y fin. Y por último, el Westminster, Def de Westminster, de Dios es espíritu, la definición del Westminster, dice que Dios es espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Y bueno, saltan a la vista sin duda vamos a decir, las diferentes definiciones de Dios, pero sin embargo hay coincidencias, ¿verdad? Vemos que hay muchas coincidencias y muchas son parecidas. Por ejemplo, que Dios es santo, Dios es infinito, que Dios es poderoso, que Dios es inmutable, que Dios es santo, que Dios es bondadoso. O sea, hay muchas de esas definiciones de esos diferentes doctores que hablan de la persona de Cristo, ¿verdad? De la persona del Señor, ¿verdad? Y bueno, hay dos muy profundas y muy importantes reveladoras verdades sobre Dios, en las que y concuerdan estos teólogos, y en casi la totalidad de los estudiosos de la persona de Dios, ¿no? Que es, por ejemplo, que Dios es espíritu. No sé si lo tienen remarcado por ahí, pero Dios es espíritu. No podemos encasillar a Dios en la persona de un ser humano como nosotros. Dios es espíritu y Dios se presenta al hombre de diferentes maneras. Por eso yo les hablé de las teofanías. ¿Se acuerdan de las teofanías que yo les dije? Dios se revela. Después vamos a ver que Dios no solamente por teofanía, sino también habla de, por acá, por el antropomorfismo, o sea, vamos a decir así, se define a Dios o se habla de Dios con partes humanas, ¿no? Habla del ojo de Dios, de la mano de Dios, de los pies de Dios, ¿verdad? Y no significa que sea humano, digamos. No sabemos cómo es, pero la Biblia revela que Dios es espíritu, dice, ¿no? Dios es espíritu, es sobrenatural y está mucho más allá de nuestra comprensión. Por eso ahí es cuando entran nuestras dudas, nuestras preguntas. Entonces, ¿cómo es Dios? Y mirá, yo te voy a ser sincera, no tengo ni la más pálida idea. Lo vamos a conocer en el cielo, porque Él utiliza muchas formas para que el hombre tenga un poco más de comprensión de Dios. Cuando Él habla de los ojos, habla de que Él ve, habla de que Él oye, o sea, nosotros nos imaginamos a un ser humanoide, por decirlo de alguna manera, que tiene ojos y que tiene oídos y que habla. Y también que respira, en algunos pasajes habla. Amén. De las narices del Señor. Entonces uno se lo imagina, no es que sea así, un ser humanoide, ¿no? Parecido a nosotros, porque justamente al ser imagen y semejanza, nosotros pensamos, bueno, Dios es igual a nosotros, es como humano, digamos, ¿no? O sea, la forma. No sabemos de qué está compuesto. Nosotros somos carne y hueso. Somos agua, somos líquido, somos sangre, ¿está? Pero Dios no lo sabemos. Los que han tenido la bendición de poder ver a Dios en visiones, o ángeles en visiones, no logran ver el rostro, ven algo resplandeciente. Sí. Porque es la gloria de Dios, o sea, es algo que el ser humano
mentalmente no puede alcanzar, no puede darse cuenta de. ¿Estamos entendiendo, gurisas? No se da cuenta, no, nuestra mente no cabe pensar ni imaginarnos cómo es Dios. Entonces Dios se presenta de muchas maneras, ¿está? Pero dice la palabra de que Dios es espíritu, ¿está? Su palabra, ¿está? Y su Santo Espíritu son los únicos que pueden enseñarnos de quién y cómo es Dios, ¿está? Vamos a 1 Corintios 2:13. Tienen que tener la Biblia a mano porque tenemos un montón de versículos que vamos a leer, porque es importante. Sí, te acepto un mate. Porque no tomé leche nomás. Después que venga mi esposo tomaré matecito. Yo por no cargar mucho, no traje. Y sí, no pasa nada. Dios es espíritu sobrenatural y está mucho más allá de nuestra comprensión. Por eso estamos hablando de Dios como podemos o como la palabra lo revela, ¿verdad? ¿Está? Solo su preciosa palabra y su Santo Espíritu pueden enseñarnos de quién es y cómo es Dios. Bueno, acá en 1 Corintios 2:13, ¿está? Yo no sé si tienen alguna versión diferente a la Reina Valera por ahí. Reina Valera, ella tiene. Yo tengo la nueva traducción viviente. Ah, buenísimo. Bueno, en Nueva Traducción Viviente, Estefa, bien fuerte así, escuchan los que estamos acá. Para un poquito. Vamos a dar vuelta y vamos a poner ahí para que te veas. Ahí va. Ahí, léeme 1 Corintios 2:13. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Muy bien, muy bien. Y Reina Valera, ¿qué dice, Mariela? Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muy bien, ahí va. Perfecto. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Está? Tenemos que hacerlo. Para conocer a Jesús tenemos que hacerlo no con sabiduría humana, porque la sabiduría humana no entiende, no llega a comprender las grandezas de Dios. Por eso muchos seres humanos y muchas personas y muchas religiones, inclusive, acuérdense que estuvimos con religiones también comparadas el año pasado, y hablamos, por ejemplo, de que hay algunas religiones que hablan de un Dios inalcanzable. ¿Por qué? Porque no lo entiende, no logra la mente humana comprender de cómo y quién es Dios. Entonces piensan que es algo tan grande, tan inmenso, tan fuerte, tan alejado, tan tremendo, que es inalcanzable. No me caben las palabras ni a mí para decirlo. Está indescriptible, inmutable, ¿me entienden? Hay un montón de palabras y de términos para definir o conceptuar a Dios y sin embargo la mente no llega a entenderla. Hablamos de lo espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos muestra, por eso es importante tener al Espíritu Santo. No significa que si vos no hablas en lengua no lo tengas. Sí, lo tenés. Lo que está diciendo es que cuando vos sos bautizado en el Espíritu Santo es cuando vos recibís la llenura de poder sobrenatural. Dios te da dones para usarlos, don de sanidades, ahí se manifiesta todo. Por eso es importante ser lleno del Espíritu Santo. No podemos conformarnos solo con la primer parte del Espíritu Santo, que es aquella que nos revela que somos pecadores y que tenemos que arrepentirnos. ¿Entienden? Cuando Él empieza a hacer su obra de transformación en nuestras vidas. No, bueno, a través del Espíritu Santo es como uno comienza a comprender a Dios. Por eso habla de lo espiritual. Porque la sabiduría humana común y corriente, la filosofía humana, no logra llegar a conocer a Dios. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, Dios empieza como a mostrarnos. Por eso la Biblia, para aquel que no es cristiano y para aquel que piensa que no cree en Dios, ¿no? Pero lee la Biblia, la lee como un libro cualquiera.
no ve en ella inspiración, pero el Hijo de Dios, el siervo de Dios que tiene el Espíritu Santo, empieza a ver en la Biblia algo vivo. ¿Estamos entendiendo? Es el espiritual a lo espiritual. Por eso habla que nosotros tenemos que vivir en el espíritu. Porque si nos vamos a la carne, hay cosas que comienzan a salir, o sea, comienzan a menguar de nuestras vidas. Si nosotros empezamos a mirar con ojos carnales, con ojos humanos, a eso se refiere, empezamos a perder, digamos, la esencia de lo que es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya no oramos, no buscamos a Dios, entonces ya como que eso comienza a menguar. Por eso es importante la oración, la lectura de la palabra, el buscar a Dios, el mantener el fuego encendido. ¿Estamos? Porque eso es lo que nos ayuda a poder entender las cosas espirituales. También dice acá en Isaías 6:3 y también en el 40:12 que Él está en todas partes. Él es omnipresente. Él ve todo. Y lo más lindo, lo ve en presente, en tiempo presente. Él no lo ve ni en pasado ni en futuro. Todo en presente. Imagínense la inmensidad de Dios. De ver todo la historia en presente. Y la historia de cada ser humano. Eso para nosotros es incomprensible, porque la cabeza no nos da para pensar. Nos quedamos medio... Quedamos medios, ¿no? Pero Dios es eso. Sí. ¿Tá? Y dice que Dios es eterno. O sea, a Él nadie lo hizo. A Él nadie lo fabricó. Sí. Él estuvo siempre ahí. Amén. Eso también es incomprensible. La eternidad de por sí es incomprensible. Y es una cosa que el ser humano quiere alcanzar. ¿Verdad? Sí, verdad. El hombre, hay dos cosas que el hombre quiere hacer. Volar. ¿Verdad que es un sueño que tenemos todos, volar? Tener alas y salir y volar por todos lados. Ese es uno de los sueños. Por eso inventó el avión. La única manera, el helicóptero y lo más parecido. Pero, y también la eternidad, no morirse, la inmortalidad. Al punto que hay gente que está frisada, por decirlo así, criogénicamente, hay famosos que están congelados, que murieron de cáncer o de lo que sea, ¿no? O sea, no llegaron a morir, los congelaron antes de muerte, para ver cuando se descubra el cáncer, la cura del cáncer, revivirlos. Hay cabezas que van, sí, hay cabezas vivas que según ellos están congeladas para luego ponerlas en algún cuerpo cibernético, supongo yo, ¿no? Porque todavía no se creó ¿cómo es? El poner la cabeza en otro cuerpo, no me acuerdo cómo se le llama cuando ponemos el órgano de alguien en otro, ¿cómo se le dice? Bueno, eso. Trasplante, ahí está. No hay trasplante de cabezas. Es algo que recién ahora se está tratando de experimentar con animales. Están sacrificando a los pobres bichos por querer hacer algo así. Y todavía no lo han podido, han sobrevivido horas nomás y han muerto. Entonces, hay un montón de cosas que el hombre quiere hacer por la de él. Pero Dios es perfecto, ¿no? Es eterno. Dios no duerme, dice. Dios no descansa. Eso es algo que vos decís, wow, no es humano. Ya de por sí, no puede ser humano, ¿tá? No descansa. Él no se fatiga ni se cansa, ¿tá? Él escudriña los corazones. ¿Qué significa? Que Él sabe lo que vos estás pensando. Amén. Y hay cristianos que han perdido el temor a Dios a tal punto que pecan deliberadamente, esconden su pecado y piensan que nunca van a ser descubiertos, como el ladrón. Ustedes ven todos los narcos y todo eso que descubren, profesores, maestros, gente que pierde sus propias, vamos a decir, sus propio estudio, su propia profesión,
por ir encima de la ley pensando que nunca los van a descubrir. Y los descubren. Y terminan todos presos. ¿Vieron? Bueno, con las personas, con la persona de Dios, no podemos escondernos. Si nosotros hacemos algo indebido, Dios lo ve. Pensamos algo fuera de lugar, Dios también lo ve. Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Por eso nuestra vida tiene siempre que buscar la santidad. Siempre tenemos que buscar ser santos, porque el día que estemos delante de su presencia en el tribunal de Cristo, esas cosas se van a revelar. Vamos a pasar una vergüenza, la gran 7. Sí. Y bueno, yo ya estoy jugada, como le digo, Señor, si tengo que pasar, mientras sea salvo y puede ir al cielo, no importa, pero a ver, si puedo ganarme alguna diademita, ni que sea un sticker y porque me lo pongas acá, ¿viste? Un sticker, no quiero una corona, pero con un sticker de una estrellita acá en la frente ya me quedo feliz, pero digo, a ver, un sticker, porque la santidad es sí. Por eso yo siempre las voy a animar a ustedes. Y voy a animar a los líderes y los obreros de la iglesia. Busquen la santidad. Amén. No anden en chismes, no anden en loreos, no anden criticando, no anden hablando mal. No se critiquen uno al otro. Sí. Preferible que si hay algo que no te gusta del otro, confrontalo, hablale con amor, por supuesto, no vayas a los piñazos ni a los gritos. Háblale bien, confrontar y arreglar la situación, pero no te pongas a hablar con otro cosas que no, dejarle dudas a los otros, dejarle lucha. Ustedes saben que, como yo les dije la otra vez, a esta altura de la vida lo que más me preocupa son mis huesos, ¿tá? Y cuando me pasan cosas con ustedes, con algunos de los hermanos de la iglesia, que algunos se pone a querer decirme algo o a querer hablarme algo o a querer de repente hacerme luchar en algo, ¿no? En alguna situación como ya hemos pasado, y ya como que a esta altura ya no me afecta como me afectaba hace unos años. Porque Dios me ha curtido de una manera tan especial y Dios me ha enseñado a hacer las cosas bien, que las he tenido que aprender y las aplico. Entonces Dios lo que busca de nosotros es que nosotros hagamos eso, que apliquemos las cosas. Entonces cuando vienen con algún problema, alguna cosa, escuchalos, aconsejalos y después despedirlos, ¿viste? O sea, ¿me entienden a lo que voy? Que tratar de no cargarse con cosas que no son nuestras. Busquen su propia santidad. Y bueno, si ven, como líderes, y yo ya lo he corregido y lo he hablado, si ven algo malo en alguien, acérquense a la persona, hablen con ella, que la persona se confiese, bien bíblico, confiese su pecado, oren juntos y eso queda ahí, entre vos y la persona que se mandó la macana. ¿Me explico? Si la persona no hace caso, bueno, ahí sí, pastora, tengo que hablar con usted, pastor, tengo que hablar con usted, mire, pasa esto. Yo quiero que usted esté porque voy a hablar con esta persona, pues yo ya hablé, no me hizo caso, bueno, quiero hablar, quiero a alguien. O pedirle a otro líder. Siempre entre los líderes tienen que trabajar entre líderes. Y las comisiones entre comisiones, el secretario con el otro secretario, el tesorero, ¿está? O las comisiones hablar con sus propios líderes. O sea, tratar de cerrar y de no dejar que cosas se filtren ni salgan. Porque Dios lo que busca de nosotros es ser genuinos, ser sinceros, honestos y ser santos. Entonces acá Dios dice que Él escudriña nuestros corazones y dice que es diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Vamos a buscar esos versículos. Vamos a ver, Sol, búscame Isaías 6:3 y 40:12. Stefa, búscame Salmo 92. Karen, búscame el Salmo 121:4. Vos búscame el Isaías 40:28. Y luego vamos a buscar, después ya les digo las otras. Bueno,
Entonces, vamos a leer estos versículos porque son importantes, porque tenemos que siempre hablar y enseñar, porque ustedes mañana van a enseñar, alguna de ustedes ya vamos a empezar especialmente los que se gradúan, ya van a empezar a enseñar en alguna materia, nos van a tener que ayudar. Amén. En noviembre nosotros probablemente tengamos el ISUM, entonces alguno de ustedes va a caer en el pote a ayudarnos con alguna de las materias. Amén. Porque así no tenemos que ustedes tengan que venir de noche, ni mucho menos, sino que se haga el de la mañana y el de la noche. Amén. Bien, ¿qué dice Isaías 6:3? Dice, y el uno al otro daba voces. Sí, dale. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Wow, amén. Toda la tierra está llena de su gloria, toda. Él fue el que creó, Él es que está, es el que ve. Todo, continuamente. ¿Qué después dice en el 40:12? Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos junto al polvo de la tierra, y pesó de los montes con balanza y con pesas los collados? Muy bien. Él amén. Fue el que hizo toda la creación con solo una orden. Ni amén. Siquiera tenía herramientas. Amén. Recién cuando creó al hombre fue que usó una de las cosas creadas por él mismo. Amén. El polvo, la tierra. Supuestamente capaz que hasta agua, porque si él la moldeó, ¿entienden? Solo ahí. ¿Qué dice el Salmo 92? Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. ¿Vieron? Ahí habla de la eternidad de Dios. Ahí habla de que Dios siempre estuvo. A Él nadie lo creó. Desde la creación Él ya estaba. ¿Qué dice Salmo 121:4? He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Amén. ¡Wow! ¡Qué promesa más hermosa! Gloria a Dios por eso. ¿Y qué nos dice Isaías 16:7? No, perdón. 40:28. Búscame primera de Samuel 16:7 y búscame vos Isaías 55:8 y 9. ¿Está? Para terminar. Sí, Isaías 40:28, ¿qué dice? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Vieron? Aquí estamos hablando de un Dios que no se cansa, que no se fatiga, es un Dios eterno, ¿sí? Es un Dios que todo lo puede. ¿Qué dice 1 Samuel 16:7? Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Miren qué interesante. Dios no nos mira físicamente. ¿Se dan cuenta de la cuestión? No nos elige porque somos hermosos, porque somos esbeltos, porque somos rubios, de ojos azules, o somos muy morochos, bonitos, perfectos. No. Él mira lo que hay dentro del corazón. ¿Qué es lo que hay dentro del corazón? ¿Qué es lo que tú querés para tu vida? ¿Me entienden? ¿Tá? Él nos mira más allá de lo que se ve el hombre. Él ve el ser humano en sus 3 partes. Amén. Espíritu, alma y cuerpo. Y Él ve más allá, o sea, adentro. Él es como una radiografía, digamos, ¿no? Nos ve por dentro. Amén. Bien, ¿y qué dice Isaías 55:8 y 9? Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginar.
Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Wow, ahí habla de que tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mi camino, que lo dice la Reina Valera. O sea que Él es distinto totalmente, ¿tá? Dios es espíritu. Amén. Y está con mayúscula, Espíritu Santo. Amén. Su esencia espiritual nos es revelada. ¿Y saben en qué momento nos es revelada? Ya desde el Génesis 1:2. ¿Qué dice el Génesis 1:2? ¿Tá? Que dice... En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A ver, en el... Perdón. Ese es el 1:1. 1:2. ¿Qué El dice? dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien, decilo de nuevo porque así lo escuchan todos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Miren ustedes, Dios siempre estuvo ahí, desde el inicio de los tiempos del hombre, no de Dios. Dios ya estaba. ¿Estamos entendiendo? Cuando Él habla de principio, habla del principio del hombre, el principio humano, el principio del mundo, no habla del principio de Dios. Perdón. ¿Tá? Entonces nos es revelada su esencia espiritual desde el inicio de los tiempos. ¿Tá? Bueno, vamos a la página 21. ¿Estamos claros con esto? ¿Sí? Bien, Dios es espíritu, dice en Juan 4:24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. ¿Qué significa? Que nuestra vida, nuestro hábito, nuestro caminar diario tiene que ser, ¿tá?, en adoración a Él continua. ¿Por qué te habla de la adoración? No significa que vos estés cantando todo el tiempo y orando todo el tiempo. Significa que tu vida personal, a ver si van entendiendo, tu testimonio personal sea motivo de adoración a Dios. Por eso cuando nosotros trabajamos, estudiamos, estamos en nuestros hogares haciendo las tareas, nuestro comportamiento, nuestra conducta tiene que ser motivo de adoración a Dios. Y a veces el enemigo nos pone tropezadero para hacernos caer de esa gracia, pero nosotros tenemos que aprender a estar atentos. Ahí está la diferencia. Tenemos que aprender a estar atentos. ¿Está claro? Amén. ¿Por qué? Porque estas cosas a nosotros nos va a enseñar, ¿tá?, a tener cuidado. Por eso todo pensamiento tiene que quedar cautivo. Porque a veces el enemigo lo que sí puede hacer es colocar pensamientos en nuestra mente, pero no puede saber lo que nosotros pensamos, que eso es otra cosa. ¿Tá? Yo mate por ahora no voy a tomar más. Muchas gracias, muy rico. Porque si no, viste, me entretengo y no. Entonces, ¿qué pasa? El asunto es que nosotros tenemos que aprender a tener cuidado hasta de nuestros pensamientos. A veces pasa lo siguiente, y yo les voy a mandar de vuelta el dibujito del globito, que lo tengo guardado ahí en la computadora. Nosotros, por ejemplo, muchas veces decimos, no me voy a dar manija, y de repente nos acordamos de algo que nos pasó en la iglesia, en casa, en el estudio, en el trabajo. Y entramos a pensar y entramos a darnos manija y la cabeza queda así. A los 2 minutos. ¿Tá? Entonces, justamente Dios lo que quiere es que nosotros cuidemos esa parte. Que es el campo de batalla más fuerte que el enemigo tiene, nuestra mente, nuestros pensamientos. Y después, por ejemplo, viene alguien, y otra cosa que yo tengo un meme también que me encanta, que me río con él, pero es una realidad tan grande, un perrito que te mira así, ¿vieron? Tipo así, con ojitos chiquitos. Bueno, y dice, cuando mi amiga me habla
o critica a su familia y ahora le tengo bronca a una tía que ni conozco. Sí. Entonces, es verdad, a veces vienen y nos hablan mal de alguien o algo, o nos vienen a hablar de un problema personal. Por eso el líder, el hermano que está como obrero, no solamente el líder, podés estar en una comisión, ser el secretario, ser el tesorero, ser el vocal, no importa. Pero estás dentro del liderazgo, o sea, estás dentro de lo que es el obrero activo trabajando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema acá? Puede venir alguien a pedir un consejo, a pedir una ayuda, a pedir algo, y de repente te empieza a hablar de problemas con el marido, que es muy, muy común, y lo dejan pegado al tipo, ¿viste? Por más malo que sea. Y después ese hombre se convierte o viene a la iglesia y vos ya lo mirás así. Sinvergüenza, y viene a la iglesia todavía, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasa? El líder, el hermano obrero, tiene que tener cuidado con eso. Vos no podés involucrarte tú con la situación del hermano. Tenés que aprender a ser neutro, porque si Dios decide, ¿tá? Porque Dios es así, inmutable, y en los pensamientos de Dios está salvar a esa tía que vos le agarraste bronca porque te hablaron mal de ella y que no sabes ni quién es, y aparece en la iglesia, ¿cuál va a ser tu actitud? Por eso habla de la madurez espiritual en los líderes. Tiene que haber madurez espiritual. A mí me han hablado mal de los maridos, de los hijos, del tío, de la tía, del abuelo. Me han hablado mal de un pueblo. Se desahogan. Está bien que la persona que viene se desahogue con uno. Pero nosotros tenemos que saber filtrar lo que nos dicen. ¿Estamos entendiendo? Porque si Dios decide salvar a esa persona, ¿cómo la vamos a recibir? Entonces, es muy importante nosotros ser personas de adorar a Dios hasta en esas cosas. Por eso yo salí. ¿Por qué me vine a ese tema? Porque a veces no le adoramos a Dios así. Porque nos agarramos tal bronca con la persona que ha hecho esto, el otro y el otro. No nos podemos involucrar. Tenemos que escuchar a la persona y pedir sabiduría a Dios para saberle aconsejar a la persona. Y bueno, y si hay que darle una palmadita, se le da. Hay que ponerle aceite, no lo podés dejar dolorido. ¿Viste? Hay que abrazarlo, besarlo y decirle que lo amás. Si no lo amaras, no corregirías cosas. Pero tenemos que ser conscientes también de lo que vamos a corregir y de lo que vamos a decir, porque podemos lastimar a alguien y dejarlo herido. Entonces, ojo cómo hablamos. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Acá es una forma de adoración a Dios. Entonces, nuestra conducta como hijos de Dios, ustedes son seminaristas, y los que están mirando supongo que también, ¿no? En el caso de Claudia, que es probable que ella lo mire a esto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ser conscientes de quiénes somos y tenemos que ser conscientes de que a Dios le debemos adorar en espíritu y en verdad. La mentira no puede estar. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, segundo, y voy a cortar y voy a volver a poner para que no quede demasiado largo. Muy bien, segundo. Dios es un Dios personal. Y miren qué importante, Dios se revela al hombre de una manera personal. No es el hombre que se revela a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, Jesús le dice a sus discípulos, vosotros no me elegisteis a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Para qué? Para que tengáis una buena vida, una vida cristiana y lleve fruto y que vuestro fruto permanezca, no se caiga. A diferencia de los árboles frutales, nuestro fruto tiene que permanecer. Amén. ¿Estamos entendiendo? Bien, Dios se revela al hombre en forma personal y se muestra a sí mismo como una persona. ¿Está? Jesús nos enseñó que Dios es una fuerza, Jesús no nos enseñó de que Dios es una fuerza, inmóvil, indescriptible, un humo ahí, ¿no? No. Dios nos habló diciéndonos que Dios es su Padre y Él es nuestro Padre también.
Aquí en Mateo 5:9, ya pueden ir buscándolo alguna de ustedes, ¿tá? Nos habla diciéndonos que Dios es el Padre. ¿Tá? Entonces, ya con decir Dios es Padre, ahí ya nos está dando a entender de otra persona. ¿Qué dice ahí, Karen? Capaz que vos lo encontraste. Mateo 5, 5:9. Bienaventurados los pacificadores. Para que te pongo el cosito para que te vean. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. A ver de nuevo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¡Wow! Miren qué declaración. Ay. Perdón, se metí el dedo mal. Bueno, miren qué declaración. Los pacificadores. Sirvan el bizcocho, che, si no estamos solo mate. En esta versión. A ver qué dice esa versión. A ver qué paso de nuevo. Voy a tratar de que no se me corte el... A ver ahí, ¿te ves? Sí. Dale. Dice, Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¡Wow! En la versión NBI. ¡Wow! La nueva traducción viviente. ¿Qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que... nueva traducción viviente es? No, entonces la NTV, perdón. Miren, ¿qué declaración del mismo Jesucristo hacia las personas? Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que traen paz. Ahora, hermano, hermana, ustedes, estudiantes, hermanos, ¿son pacificadores o les gusta la piñata? La cocoa, como dicen algunos. ¿Qué les gusta? Los pacificadores. Y cuando habla de pacificadores son de aquellos cristianos. Por eso no todos los cristianos van a subir en el arrebatamiento. Porque no es solamente llamarte cristianos, tenés que vivir como tal. Y cada uno de nosotros es personal. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que Dios está hablando acá a través de su palabra, a través de Jesucristo? Los pacificadores. Por eso cuando vos ves disensión, cuando vos ves que hay algo que está pasando mal, cuando se parece que algo no va a encajar, o ves a alguien, como dicen, pecado, haciendo cosas feas. El celular es un descubre pecado así, porque son tan peculiares, como dice, tan discretos los jóvenes, que suben cosas arriba de los ¿cómo es que se dice? De las redes sociales, que si a mí me tienen silenciada por ser la pastora y para que yo no vea, acá hay un montón de hermanos que lo tienen. Mi mamá, por ejemplo, es una. Y yo siempre les digo, ustedes también son más discretos, porque viene la yaya y empieza a mirar los estados. Aparte tiene 91 años y te maneja el celular mejor que yo. Te baja y te descarga juegos y te descarga aplicaciones y todo. Tiene el celular de ella y después dice se me tranca, y no se le va a trancar, ¿no? Y yo le digo, comprate una memoria grande para poder meter todo eso que vos tenés ahí, meterlo en la memoria externa. Pues yo hago eso con mi celular, y si no, descargo lo que es fotos, videos y cosas medias pesadas en los discos extraíbles de las computadoras, porque así yo dejo guardado. Pero quiero decir, es así, viene Teresita, viene alguien ahí medio... Ahí me dice, mirá lo que viene, y te lo muestra acá, y vos, no, yo no la tengo, ¿me entienden? Entonces pasan esas cosas. Entonces si vos ves eso, sí. Claro, si vos ves, sí, a mí la yaya es impresionante. Si vos ves esas cosas, con todo el amor, acércate a la persona, mostrale o hacerle ¿cómo es que se le hace? Una captura, hablas con ella y le decís, mirá, yo te voy a decir algo y te lo quiero decir para que, ¿tá? Si lo tomás a mal, lo lamento, pero esto no me parece. Vos sos cristiana, tenés cuidado con lo que estás subiendo, pim, pum, esto y el otro. Yo te lo digo en una buena, te lo digo como hermana, como amiga, como hermana en Cristo. Te lo estoy diciendo a solas porque esto lo descubrí yo,
pero te lo van a ver otros. Y ahí no van a tener misericordia. Entonces, no significa que los pastores, y donde los pastores se enteren, te van a llamar, te van a decir, mira, esto, evidentemente. Pero como yo no, los pastores no saben porque los tengo silenciados. Sí, pero yo lo sé. Y vos cómo sabés si yo no voy a ir a hablar con ellos. Entonces, antes de hablar con ellos, tengo que hablar contigo. ¿Me están entendiendo a lo que voy? Sí. Entonces, ustedes sanan a una persona, no la exponen, Claro. porque la exponen. ¿Está? Y no cubren un pecado, no cubren una falta. Yo lo hice hace muchísimos años y a mí me miraron todos así. Y yo digo, no, yo no voy a cubrir pecado de nadie, no lo voy a hacer. Así que a mí no me cuenten nada porque esas cosas yo pecado no voy a cubrirle a nadie, porque después la iglesia mismo sufre. Y vos no sabés ni por qué estás sufriendo. Che, no viene nadie, no se siente la presencia de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue lo que pasó en el campamento de Moisés? ¿Qué fue lo que pasó en el campamento de Josué? ¿Ustedes se acuerdan de todo lo que pasó? No. ¿Se acuerdan de Coré? ¿Se acuerdan de Acán? ¿Qué pasó? Pecaron, hicieron cosas que no debían. ¿Entienden? Y a Dios eso no se le escapa. ¿Y qué pasaba en el pueblo cuando ellos? ¿Qué fue lo que pasó con Josué? Que eso yo lo di cuando di Josué. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Acán pecó, el pueblo de Israel perdió una batalla. Y Dios le tuvo que decir a Josué, hay pecado en Israel, por eso perdieron la batalla y se murieron las personas que se murieron. Una por haber sido desobediente, porque también pasó eso. Pero había pecado, fue lo primero que le dijo el Señor. Hay pecado en el pueblo. Dios mismo se lo reveló. Por eso no avanzaste, por eso seguís en la misma, porque hay pecado escondido. Entonces hay un montón de cosas que nosotros como siervos de Dios tenemos que evitar, podemos hacerlo porque tenemos la autoridad y el respaldo de Dios. ¿Entienden a lo que voy? Bien, seguimos si no me voy. Entonces, como persona, Dios posee cualidades. Por ejemplo, según la palabra de Dios, Él tiene intelecto, tiene emociones, ¿tá? Y tiene voluntad. El hombre, por eso somos a semejanza de Él. Somos muy semejantes al Creador, a su imagen y semejanza, ¿tá? Además de todo lo que es espiritual y moral, ¿tá? Nosotros somos seres tripartitos. Acá habla de la tricotomía, ¿tá? Somos tripartitos. Significa que tenemos tres partes. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿tá? Por ejemplo, eso asemeja de alguna manera a nuestro Dios Trino, y Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así como nosotros somos tripartito, tenemos tres partes, Dios es trino. Son tres en uno. ¿Entienden a lo que voy? ¿Tá? Pero eso vamos a hablar un poquito más adelante, todo lo que es la parte de la Trinidad. Si no lo doy yo, lo va a dar el pastor. Dios trata de forma personal con el hombre y abundan en las Escrituras sus encuentros y sus conversaciones de persona a persona. ¿Tá? Por ejemplo, con Abraham, ¿tá? Con Isaac, con Jacob, con Moisés, con Pablo. Hay un montón de ejemplos de las formas en que Dios se apareció a estas personas, ¿no? En su trato, Dios se identifica con el hombre, ¿tá? Por ejemplo, con Moisés, con Moisés él dice cuál es su nombre. Y esto es una parte muy importante, lo del nombre, ¿no? Él le dijo ahí en Éxodo 3:14, que fue cuando él se encontró con él allí en la zarza, le dijo, yo soy el que soy. Que ahí es donde aparecen Jehová y Yahvé. ¿Por qué? Porque en el antiguo hebreo, por ejemplo, no había vocales. Entonces tuvieron que colocar vocales para darle sonido al nombre. ¿Está? ¿Entienden lo que yo quiero decir? Por eso también se le dice Elohim, Yahvé, Jehová, en fin. ¿Está? Y un nombre, ¿está? Al ponerse un nombre, Dios inicia
una relación personal con la persona, con el ser humano. ¿Está? Por eso estas cosas nos enseñan lo importante es ser llamado o nombrado por el nombre. ¿Por qué yo les digo Mariela, Karen, Estefi? Aparte digo Estefi o Estefa, o sea, trato de usar los diminutivos, Sol, Solcito, Solange, porque no hay cosa más linda ser nombrado por su propio nombre, porque eso denota un acercamiento. A Claudia, por ejemplo, que es la que nos va a mirar, Claudia, a veces les digo mimosa, les digo bella, en fin, es una forma de acercamiento. Amén. Ya no es un número la persona. Por eso es importante que nosotros recordemos los nombres de las personas. Amén. Y llamarlas por el nombre. En algunas iglesias se acostumbra a decir hermana fulana, hermana mengana, hermana sultana. Pero a mí me gusta llamarlas por el nombre. Amén. Porque me parece que hay un acercamiento. Sí. Algunas me dicen Magdalena, otras me dicen pastora. No significa que no sea un acercamiento que me digan pastora. O me digan mamá. Algunas de ustedes me dicen ma. ¿Verdad? Madre. Pero no porque yo sea su madre. Soy su madre espiritual de alguna manera, pero nada más. Pero eso a mí me encanta que me digan. Me dicen pastora, sí, me encanta que me lo digan, pero me encanta que me digan mamá o ma o madre. ¿Me entienden? ¿Está? Entonces es un tema de acercamiento. Y no significa que porque me digan pastoras ustedes se tienen que alejar de mí. Ay, no, la pastora. No, no. No soy solamente pastora, soy Magdalena. ¿Me entienden? Algunos ya me dicen Magdalena de forma despectiva, como haciéndose los vivos. Entonces es muy raro y yo prefiero que me digan pastora por un tema de eso, porque ya de entrada alguien que no es... Claro, por eso. Porque, por ejemplo, a mí me pasó hace unos años de alguien nuevo que yo no conocía y me dijo Magda. Entonces a mí me chocó que me dijera Magda, porque yo no tengo la confianza para que me diga Magda. ¿Me explico a lo que voy? Digo, no, soy pastora. Entonces de ahí en adelante dijo, no. ¿Está? ¿Por qué? Porque es esa, che, vos, ¿cómo andás vos? ¿Viste? A mí hay cosas que, yo no sé si soy de la antigua, de la vieja escuela o qué, pero hay veces que, ¿no? El respeto más que nada, ¿no? Yo las respeto a ustedes, pero yo las amo como hijas. Y no solo a ustedes. Alguien me dijo que yo tenía preferidas. No, yo no tengo preferidas. Yo las amo a todas por igual. Para mí son mis niñas, mis nenas. Yo hice cuando se fueron algunas de la iglesia, ¿no? Que no voy a nombrar porque esto va a las redes. Para mí fue un luto. Hasta ahora las nombro y se me parte se me quiebra la voz porque las amé. Y las sigo amando, por supuesto. Las quiero como a hijas, como a, ¿no? Aparte de... Entonces son cosas que son tremendas que hasta ahora. Pero Dios es así. Entonces así como Dios a nosotros nos habla, Él se presentó como Jehová, se presentó yo soy el que soy. ¿Está? Me gusta porque dicen el nombre de Dios, ¿no? Elohim, Yahvé, Jehová, pero hablan siempre de mi Señor, de mi Dios, ¿verdad? De ese Dios tan maravilloso, ese respeto, ese amor, ese temor hacia lo que es Dios mismo, ¿verdad? Y Él lo hizo porque siempre quiso tener una relación personal con el hombre. ¿Está? Es muy importante y me encanta. El nombre de una persona, ¿me querías preguntar algo? Dale. Porque justo me hizo acordar un versículo que había leído hace unos días atrás. Sí, dale. Y quería saber si capaz que tenía algo que ver con Sí. esto por lo que dice, ¿no? ¿Se lo leo? Sí. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, Ay, qué lindo. el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahí va. Cada uno de nosotros allá en la eternidad vamos a recibir un nombre nuevo, dice. Y me encanta porque cuando hablas de nombre, hablas de la cercanía que de Dios en nosotros. En la eternidad vamos a tener una cercanía mucho más íntima, en el buen sentido de la palabra, ¿está?
más cerca, más de cerquita. Y sí, vamos a recibir algo que vamos a leer y nosotros vamos a saber que es nuestro nombre. Amén. Capaz que el de al lado, ¿no? Pero sí. Entonces es algo, yo qué sé, yo me imagino nombres como mi hijo amado, mi hija amada, mi hijo así, ¿me entienden? Algo parecido, no sé. Hijito, hijita, ¿viste? Algo así, no sé. Solo Dios sabe cuál va a ser nuestro nombre, pero va a ser algo que nosotros vamos a sentirnos como decir, wow, gracias Señor, porque ese nombre me da, miren qué importante, si será importante los nombres, porque nos identifica con parte de nuestra personalidad. Porque si nosotros buscamos el significado de nuestros nombres, tiene mucho que ver. ¿Entienden? Es muy importante. ¿Tá? El nombre de una persona revelaba algo de su carácter. Amén. ¿Vieron lo que acabo de decir? Servía como medio de relacionamiento y manifestaba su presencia activa. ¿Tá? Por ejemplo, acá hay alguien que dice que el nombre y la persona estaban unidos del modo más estrecho posible. Conocer, por lo tanto, el nombre de alguien era como tener una cercanía o una cercana relación con esa otra persona. ¿Tá? Al dar el nombre, Dios ya se manifestaba así con un nombre y su deseo era de comunicarse o de tener comunión y amistad con el hombre. ¿Se dan cuenta? Él dio su nombre, el otro también, y se llamaban por su nombre y eso acercaba. Dios es personal y es su voluntad, es la voluntad de Dios y deseo de que toda persona le conozca personalmente. Él es el que llama, el hombre es el que golpea. Justamente habla ahí en Apocalipsis 3:20 que Él está a la puerta. Amén. ¿De quién? Del corazón de la persona, de toda la humanidad, y golpea. Y si alguien le abre la puerta, dice, entrará y cenará con él y él conmigo. Cuando habla de cena, estamos hablando de algo íntimo. Vos a cenar contigo no invitás a una persona que no conocés. Vos invitás a alguien conocido, a un amigo, a un familiar. Y en el caso de las citas amorosas y de novio, vos, por ejemplo, a esa persona la conocés un poco antes, empezás a tener charlas con la persona, a conocerlo, a hablar con él, y después él te hace una cita. Vamos a cenar a tal lado, y ahí es cuando empieza el diálogo y la intimidación. ¿Entienden? Es muy importante eso. Vos no cenás con alguien que no sabés ni quién es. Siempre cenás con alguien que estás conociendo o que ya conoces. Vamos al tema 2:30. Bueno, acá habla de la revelación de Dios. Tenemos dos tipos de revelaciones, la general y la especial. La general es aquella que habla de la creación, de la historia y de la naturaleza del hombre. Habla de una revelación general hacia el mundo entero. La creación, ¿tá? Dios interviniendo en la historia y la naturaleza del hombre. Dicha revelación nos deja saber algunas cosas de Dios, pero la misma es impersonal y es insuficiente como para conocerlo. La especial es la que le permite al hombre llegar más de cerca y conocerlo a Dios personalmente. ¿Tá? La revelación especial de Dios comienza en el Antiguo Testamento. ¿Tá? La palabra revelar aparece muchísimas veces. Y ese término es en hebreo, es muy utilizado, ¿tá? Y se le dice galaj, ¿tá? Cuyo significado significa desnudar o quitar barreras, ¿tá? Que impiden la percepción. O sea, revelar es correr una cortina y mostrar lo que hay. Me explico, abrir una caja y mirar lo que hay. Eso es revelar. Revelar, como se revelaban antes las fotos, es eso. Ponían las películas en el coso y les hacían un tratamiento y revelaba lo que había sacado. ¿Está? ¿Bien? Es como quitar el velo. ¿Está?
Y acá, por ejemplo, habla de algo curioso, que dice que el último libro de la Biblia toma nombre de la primera palabra de este texto, que se llama Apocalipsis, ¿tá? Que también es un verbo griego que es apocalipto, ¿tá? Que significa eso, justamente, quitar el velo, ¿tá? Y en el caso este de Apocalipsis, que está en Apocalipsis 1.1, dicho vocablo significa descubrir secretos o la revelación divina. La traducción en latín es revelare, ¿tá? Teniendo también en este idioma el mismo significado. Por ello, el famoso que nosotros conocemos al libro de Apocalipsis, también se le dice libro de revelaciones. Los que usan mucho ese vocablo son los testigos de Jehová, pero nosotros lo tenemos como Apocalipsis, que significa revelar, revelar el futuro, revelar lo que va a pasar en el mundo y lo que estamos viendo hoy por hoy, ¿verdad? La forma progresiva a través de las Escrituras, llegando a su clima en Jesucristo, Dios se ha dado a conocer a los hombres con la luz del Evangelio de Salvación. Según la revelación del misterio, dice Romanos 16, 25, 26, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ha sido manifestado ahora a través de Jesucristo. ¿Tá? A través de Jesucristo hubo una revelación de Dios, ¿tá? Que lo conocemos en el Evangelio. Yo se los quiero decir de una manera un poquito más digamos, sencilla para que lo entiendan. Amén. En el Nuevo Testamento Dios fue revelado por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento fue revelado a través de las famosas teofanías, antropomorfismo, en fin, ¿tá? Entonces hubieron varias formas en las que Dios se manifestó, pero sabemos que Dios es espíritu. Dios, en la época de Jesucristo, fue el Dios encarnado, se transformó en hombre, digamos. ¿Para qué? Para entenderlo de otra manera y para mostrar que siendo hombre podemos vencer muchas cosas. Depende de nosotros. Fue un varón perfecto Jesucristo, no hubo pecado en él, ¿verdad? Más allá de que algunos especulan de que él anduvo con María Magdalena y que esto y que lo otro y que pim pum pam, la Biblia no lo revela y no lo creemos. Nosotros creemos que María Magdalena fue una de las mujeres que estuvo más cerca de Jesús, como estuvieron otras, ¿verdad? Y fueron de esas mujeres que fueron sus discípulas. ¿Por qué tenemos que estar pensando de que él tuvo una intimidad porque es hombre? Porque esa es la mente del hombre, es finita. No puede concebir de que haya existido un hombre perfecto, que ni siquiera tuvo pecado ni pensó en el pecado. Y rechazó al mismísimo Satanás y todo lo que Satanás le ofreció, siendo hombre. O sea que se puede. Con Cristo sí se puede. ¿Sí? Bien, seguimos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Está bien? ¿Están entendiendo? Bien. En el Nuevo Testamento se utiliza el vocablo griego mysterion, ¿tá? Para enseñar que lo desconocido, la verdad que se hallaba oculta, ha sido revelada de forma clara y entendible por Dios. ¿Tá? Por ejemplo, en Pablo, ahí, él declara allí en 1 Corintios 2:9 y 10, que cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado, ¿tá? Para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros, nos las reveló. Significa que se las reveló, ¿tá? Cuando dice, pero Dios nos las reveló, significa que sí fueron reveladas, ¿tá? Por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Quiero que leas el mismo versículo en la NTV, a ver qué dice. Cuando la encuentres me levantas el dedito y ya. O sea que a través de Jesucristo, toda persona puede llegar a conocer a Dios personalmente. ¿Entendieron? Amén. ¿Lo encontraste? Sí. 2 Corintios 2, 9 y 10. Léelo ahí en la... ¿Para qué? ¿Dónde estás? Primera Corintios, es así. Ahora sí. Bueno, léelo ahí, Estefa. Dice,
A eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló estas cosas, por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Por eso es importantísimo que tengamos otras versiones de la Biblia. Yo les aconsejo que se compren la NTV, que es la Nueva Traducción Viviente, y la otra es la Traducción al Lenguaje Actual. ¿Está? TLA se llama. Cualquier de las dos les hablan, y bueno, y la de Dios, la de los presos, ¿cómo es? La PPT, la palabra de Dios para todos, esa también está clarísima y sencillísima. Por eso es importante siempre tener más de una traducción. ¿Tá? ¿Para qué? Para entender bien lo que Dios quiere decir de forma sencilla. No nos podemos encajonar y decir, no, la Reina Valera, la más verdadera. Miren, si yo les hablo de bibliología, yo les diría que no es tan así. Porque antiguamente no se podía llegar a los antiguos escritos con tanta facilidad como hoy. Antes había una prohibición de no poder tocar los antiguos escritos para hacer nuevas traducciones o para entonces en la época que ellos crearon la reina, tanto Casidoro de reina, ¿tá? Ellos fueron perseguidos. Ellos no podían ir hacia donde estaban los escritos antiguos con tanta facilidad como hoy en día, que eso está todo en museos, todo, y si vos pedís permiso y todo, si sos una persona, un profesional, podés hacerlo. Ahora se está traduciendo las Biblias a un montón de idiomas. ¿Tá? Inclusive tenemos dentro de nuestro distrito a quienes van a Colombia y van a varios países, a David Varela y Geraldine, su esposa, que ellos están haciendo traducciones de las Biblias en dialectos indígenas. Están ayudando a traducirlas. Es impresionante lo que se está haciendo hoy día. Antes no se podía. Por eso muchos de los que son de la vieja escuela dicen, no, la Reina Valera a lo mejor. Y puede ser que sí, pero no tanto. Puede haber errores de copistas, hay un montón de cosas. Pueden haber inclusive que hay versículos que están y otros que no están, que muchas veces son escritos de las mismas personas, como nosotros hacemos. Vieron que nosotros de repente vemos, a ver, acá yo no tengo, esta no está tan rayada, pero acá, por ejemplo, uno tiene, acá, por ejemplo, a ver, puedo mirarles por acá, aquí que tengo. Bueno, acá, por ejemplo, yo tengo subrayado mucho y tengo cosas, acá están en lápiz, ¿no? Pero tengo cosas escritas aparte de los versículos que hay. Y saben que los copistas muchas veces copiaban todo. Todo copiaban. Entonces, claro, hay cosas que de repente no eran y están. Y no significa que no sirvan. Claro que sirven. Nos pueden ayudar como guía. ¿Tá? No quita la esencia tampoco. Estamos entendiendo, ¿verdad? Sí, vamos bien, bien. Sigamos entonces. Anda tranquila, anda tranquila. Entonces, a través de Jesucristo, toda persona puede llegar a conocer personalmente a Dios, como dije, y por revelación y voluntad divina y por el puro afecto y amor de Dios por la humanidad. O sea que nosotros no podemos usar nuestro intelecto, nuestro genio, nuestra inteligencia humana para tener un encuentro con Dios. No, señorito. El hombre por sí solo no puede descubrir a Dios jamás. Es Dios quien se revela al hombre. Es por revelación. ¿Tá? Una revelación necesaria. Solo la autorrevelación divina puede guiar al ser humano a la verdad y abrirle la puerta a la redención. Solamente a través de esa revelación de Dios hacia el hombre es la única manera en la que nosotros podemos llegar a la salvación. Y esa revelación la vemos en la Biblia, en la palabra. ¿Estamos entendiendo, gente? Bien. La revelación especial es iniciativa
únicamente y exclusivamente de Dios. Dios se reveló a ustedes, nos usó a nosotros como instrumento para que ustedes llegaran a conocer a Dios. Dios se revela a través de otras personas. Dios usa a los cristianos ¿para qué? Para evangelizar. Evangelizan. Entonces, no significa que el instrumento es un ser humano, pero la revelación es de Dios. O sea, el ser humano que lleva el evangelio es el que Dios usa para que Dios se revele a ella a través del evangelio. ¿Estamos entendiendo? Por ejemplo, a ustedes. Vamos a hablar un poquito entre nosotros, antes de seguir. Por ejemplo, ustedes. ¿Cómo llegaron a la iglesia? ¿Alguien les habló? Amén. Por ejemplo, a ver, comentame un poquito. A mí me evangelizó un muchacho de Veraca, creo que ¿De Veraca? Eso que están vendiendo en la calle. Sí, un chico que está estaba allá. Estaba en un centro de rehabilitación. Sí. Bien. Y ahí fue cuando tuve ese proceso, que tuve como un mes como para acercarme a la iglesia, hasta que hubo un suceso que me hizo acercarme, querer ir verdaderamente a conocer a Dios. Y ahí mi hermano se comunicó con Luisito y caí acá. Bien. A través de alguien. O sea, Dios se revela. En el caso de ustedes, por ejemplo, ¿cómo fue la cosa? No, a mí en sí nadie me habló. Mi suegra me pidió que le consiguiera una iglesia. Ahí está el instrumento de Dios, aunque te parezca mentira. Claro, ella fue el instrumento, pero no fue ella quien me evangelizó. Exacto. Pero fue el instrumento. Fue el instrumento que te acercó a la iglesia, y en la iglesia encontraste un grupo humano, pastores, que fueron usados por Dios ¿para qué? Para hacerte. ¿Y a vos, Estefa? Y yo acompañé a mamá. Acompañaste a tu madre. No, el instrumento en sí, usado por Dios, fue tu suegra, fue tu abuela, y bueno, y ella los trajo a la iglesia como para acompañar, pero Dios ya estaba con algo preparado acá adentro. ¿Y en el caso tuyo? Fue mi abuelo. Yo ya tenía eso de quería, o sea, con 9 años yo ya me sucedían cosas, de noche no podía dormir, entonces yo sabía que, y bueno, había escuchado en la televisión a Gigi Ávila, sí. o a Billy Graham, creo que era. Billy Graham, puede ser. 82 por ahí, sí. 86. Y bueno, en esa época capaz que estaba también que falleció, ¿cómo es? No me acuerdo, el pastor, el evangelista. Sí, ese también, no me sale tampoco el nombre. Y a través de mi abuelo, que un día llegamos a la casa de mi abuela, y mi abuelo estaba cantando en el himnario, que me acuerdo que era Lluvias de Gracia. Sí. Y ese fue el primer himno que aprendí a cantar con él. Y bueno, y de ahí, porque yo cantaba canciones del diario. Sí. Y de ahí dejé el diario para cantarlo. Bueno, gloria a Dios. O sea que acá estamos viendo que varios de nosotros fuimos instrumentos para que ustedes llegaran a Cristo. O sea, Dios nos usó a varias personas, usó situaciones, ¿verdad? Pero Él se reveló a ustedes. Ahora, la persona es la que tiene que aceptar. Sí. Ahí está la diferencia. ¿Está? Entonces la revelación especial es la iniciativa únicamente, exclusivamente de Dios, y era necesaria e indispensable para que el hombre conociera el plan divino de redención y fuera manifestada la gloria de Dios. Tema 3, la revelación de Dios. El hombre pudiese conocerle y comprender. Y Dios usó diferentes formas de revelarse. En este caso las famosas teofanías. ¿Se acuerdan? Sí. Por ejemplo, que vamos a la página 32 ahora, esas teofanías de ese Dios invisible, ¿tá? Pero todopoderoso, usaba elementos de la naturaleza para revelarse. Por ejemplo, el fuego, la zarza ardiente, el humo, ¿tá? Los truenos, ¿tá? Elementos de la naturaleza, el agua, la voz, ¿tá? El fuego era una de las cosas que él más utilizaba, el viento, el silbido. Hay un montón de cosas que Dios usaba, y a eso se le llama teofanía, para poder revelarse al ser humano, ¿verdad? También él habla, por ejemplo, del ángel de Jehová. El ángel de Jehová, cuando habla así, podemos identificarlo
como a Dios mismo. ¿Está? Porque él a veces habla, es que el ángel habla como si fuera Dios. No sé si me entienden, en algunos pasajes lo podemos ver. Está identificado como Dios mismo y más concretamente en la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo. ¿Está? Jesucristo, el Hijo de Dios, el ángel de Jehová. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿está? Habla de este ángel como primera persona o como Dios. Vamos a mirar, acá tenemos un montón de versículos, pero no lo vamos a leer todo. Vamos a mirar solamente Génesis 16, 7 al 14, ahí Sol. Luego Éxodo 3, 1, 4, Estefi. Jueces 2, 1 al 4, Karen. Y vos también, Jueces 6, 20, 23, justito. Ahí me dijo, perdón, Génesis 1. No, Jueces creo, ¿no? Jueces. No, Jueces 2, 1 al 4. Rapidito, ¿ya encontraste? Amén. Bueno, para que te corro la camarita, así vos te ves. Muy bien, contame. Dale. Dice, y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. ¿Se dan cuenta que era Dios mismo? Amén. Un ángel jamás le puede decir, y te multiplicaré, y te haré, y yo te haré esto, y yo te haré lo otro. ¿Tá? El ángel lo que hace, como hizo Gabriel, fue enviar un mensaje de parte de Dios. Exacto. ¿Explicó? Sí. Dios le dijo, decí esto, fue lo dijo. Pero no es alguien que diga, yo te multiplicaré, haré que de tu hijo una gran nación, y que esto, y que el otro, y que aquí, y que allá. Eso fue Dios mismo. Amén. ¿Entienden? Por eso hay muchas teofanías y él utiliza muchas formas de comunicarse al hombre. Y en ese caso, el ángel de Jehová se identifica con Dios mismo. Amén. Y también con Jesucristo. Sí, ¿qué dice? Perdón, vamos a mirar acá. Éxodo 3 del 1 al 4. Dice, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote en Madián. Llegó al rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinai, al monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esta zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Muy bien. Amén. Inclusive él después se presenta Sí. como yo soy el que soy. Amén. O sea que ahí es Dios mismo, ¿tá? Que se presentó delante de Moisés en forma, y usó una teofanía, le llaman, ¿no? Utilizó fuego, porque dice que ese fuego no consumía la zarza. ¿Tá? Entonces era algo ya sobrenatural, era visto. Era Dios mismo comunicándose con Moisés y entregándole mensajes. Amén. ¿Tá? Bien, ¿qué dice acá en Jueces 2.1? El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Bien,
¿Se dan cuenta? Otra Ajá. vez. ¿Y acá qué dice? A ver, vamos a hacerlo de este lado para ver ahí. Ahí va. A ver, ¿qué dice ahí en Jueces 4, perdón, 6 del 20 al 23? ¿Puede ser? Sí. No, es 17. El 13, perdón. Sería Jueces del 13 del 17 al 23. ¿Dónde está eso? Acá. ¿No está? Ah, no, es del 6, el 6, 20 al 23. Yo estoy hablando de la primera parte. Ah, está, disculpe, está. Del 6, Exacto. 20 al 23. Estos no los vamos a leer los siguientes porque si no nos vamos. Sí, sí, sí. ¿Está? Eso lo leen en casa Sí. para tenerlo bien en cuenta. 20, Sí, vamos a leer esta parte cuando habla del ángel porque esto es importante. 6, 20, al 23. 20, dice. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió luego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. ¡Wow! Bueno, ahí ya hay otro tema también que habla de el ver a Dios cara a cara, ¿no? Amén. Pero ahí mismo es Dios. Ahí tenemos varios ejemplos de teofanías, ¿verdad? Y también habla del ángel de Jehová que se aparece de diferentes maneras, ¿está? También se le compara con Dios mismo. Ahí tenemos varios versículos que están en Jueces y también en Génesis, que eso lo pueden leer en casa. Y luego se le atribuye el poder para perdonar pecados y en el nombre de Dios, y el nombre de Dios está en él. Y ahí lo vemos en Éxodo 23, 20, 21 y en Jueces 13, 18. Ya que estás en Jueces, busca 13, 18 Sí. y Éxodo 23, 20 y 21, búsquenlo, porque eso sí lo vamos a leer. Y también tiene rostro, o la faz de Dios, la cual le hace igual a Dios, ¿no? Igual, ahí usa como un antropomorfismo, podríamos decir, ¿no? Cuando él se dice cara a cara, o sea, es como que le ven un rostro, ¿me explico? Bueno, a ver, usa esa forma para presentarse delante del hombre. ¿Qué dice acá Éxodo 23, 20 y 21? Léemelo. Mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. No te rebeles contra él, porque es mi representante y no perdonará tu rebelión. ¡Wow! Bueno, él perdona pecados, pero también tiene eso de que juzga. O sea, un ángel no lo puede hacer. Eso lo tiene que hacer Dios mismo. ¿Entendieron? ¿Qué dice ahí el otro pasaje que te pedí? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Se dan cuenta ahí que estamos viendo de aquel Dios perdonador y Señor? ¿Quién es admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz? El mismo Jesucristo que ¿no? Se reveló, ¿no? Aquel que se profetizó de él allá en Isaías. Ahí vemos quién era. Así que es Dios mismo usando esa forma para revelarse al hombre. Después hablamos de un poquito de los antropomorfismos que recién les dije. Es cuando Dios toma forma o cualidades humanas para expresarse. ¿Tá? Por ejemplo, en Éxodo 32, 22 y en Jeremías 1, 9 habla de que Él tiene manos, ¿tá? La mano de Dios formó al vientre, te vimos, me hizo los pies, habla de rostro, habla de la espalda, cuando dice que Moisés se tuvo que poner en una peña y vio las espaldas de Dios, ¿no? Y bueno, se ríe, ¿tá? Se ríe de los enemigos, se ríe porque Él es el vencedor, ¿tá? Él huele, Génesis 8.1, ¿tá? 8.21, habla de que Él huele, Él oye,
cuando hablamos de la adoración, Él ve cuando ve la aflicción, ¿tá? Y Él habla. Amén. Él toma muchas veces cualidades humanas o formas humanas para hacerle más sencillo al hombre entender. ¿Están entendiendo esta parte? A mí me interesa que entiendan, ¿tá? Bueno, Dios se revela de un modo humano y también terrenal, ¿tá? Ya que de otra forma sería imposible poder entender a Dios. O sea, el ser humano necesita ver cosas, sino como que queda medio incomprensible. Sí, ¿para qué te pongo así? Hablando. Cuando usted dijo de cualidades humanas es a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, que Dios adopta cualidades. Ah, sí, por supuesto. Es Dios mismo. Pero puede ser a través de una persona o por diferentes situaciones. Ah, bueno, pero acá ya hablamos de otras cosas. Ah, está, perdón. Cuando yo hablo de antropomorfismo, estoy hablando de que Dios se revela al hombre y ha pasado más bien en el Antiguo Testamento, ¿tá? Cuando Él habla en algunos pasajes bíblicos de que la mano de Dios, la espalda, que el Dios ve, Dios escucha, Dios, ¿no? Dios habla, ¿tá? Cuando Dios usa a una persona, como lo hace en este momento, en el tiempo de la gracia, sí es a través del Espíritu Santo. Pero antes era Él mismo que lo hacía. O sea, cuando habla y dice cosa, es Dios usando a una persona determinada a través del Espíritu Santo. Él usaba a los profetas, él usaba a reyes, usaba a otros seres humanos. A través del Espíritu Santo Él se revelaba. Pero en algunas ocasiones Él se revelaba personalmente a través de un ángel, entre sucesos sobrenaturales, podríamos decir, teofanías, como les dije recién, ¿no? Que era aparecerse un humo, aparecer una luz. Él usaba elementos de la naturaleza, aparecía en fuego. ¿Estamos entendiendo esta parte de lo que les estoy diciendo? ¿Tá? Pero cuando habla de manos, de esto, del otro, que la mano de Dios, tal cosa, de repente la forma de expresarlo o de decirlo usaba a otras personas. No era que se aparecía una mano volando, ni un par de labios hablando así, ni un par de orejas, no era algo que se apareciera así. En el caso de las espaldas, sí, Moisés logró ver las espaldas. Exacto. No pudo ver el rostro, dice, porque si lo veía podía morir. O sea, miren lo que era Dios, lo que es Dios, ¿no? Por eso muchos dicen, queremos ver tu gloria, que caiga tu gloria sobre nos morimos todos, hermano. Sí. Es muy probable que quedemos todos fulminados. En las pequeñas manifestaciones quedamos así. Claro, en las pequeñas manifestaciones, muy bien lo que vos dijiste, pequeñas manifestaciones quedamos temblequeando. Si Dios se llega a manifestar en toda su gloria, no queda ni el loro. Entonces, claro, es así, ¿me entienden? Entonces Dios se revela al hombre de maneras sencillas, a través de su espíritu, usando a los profetas. Cuando yo hablo de antropomorfismo, hablo de que Dios habla a través de sus profetas y de los hombres escogidos, pero habla de formas usando partes humanas para que el hombre mismo entienda lo que Dios quiere decirle. Exacto. ¿Estamos entendiendo esto, Gurisa? ¿Tienen alguna duda? No. Si lo entienden, mejor. Seguimos adelante. Dios es espíritu y no podemos tomar literalmente justamente lo que dice acá, el uso del antropomorfismo como una revelación divina. ¿Tá? No significa que Dios se transformó en el Dios encarnado y fue Jesucristo, pero Él lo hizo como todo ser humano. Pero cuando hablamos de antropomorfismo estamos hablando de revelaciones que Él da y las da a través del Espíritu Santo y habla de formas, de partes humanas para que el hombre entienda. Es como Jesús. ¿Qué fue lo que usó Jesús? A ver, vamos a hablarlo a esto. ¿Qué fue lo que Jesús usó para enseñar y para que entendieran? Las parábolas. Utilizó elementos de la naturaleza, cosas cotidianas, para que el hombre entendiera, para que las personas entendieran. Lo mismo sucede en el Antiguo Testamento. ¿Tá? Tanto las teofanías como los antropomorfismos fue una forma que Dios utilizó para revelarse al hombre y que el hombre entendiera.
¿Estamos entendiendo? Entonces es muy importante, ¿está? Sin embargo, es gracias a esta, estoy en el 1, 2, 3, 4, 5, en el 6º párrafo de la página 32. Sin embargo, es gracias a estas características humanas de la revelación de la deidad de Dios que nuestra comprensión de Dios se enriquece. Claro, lo entendemos y nos permite percibir las cosas de una forma más plena, las enseñanzas de Dios, lo que Dios nos quiere hablar, ¿está? Este lenguaje antropomórfico es la encarnación de Cristo, quien es Dios hecho hombre. El verbo divino se hizo carne hombre. Es lo que yo les dije también, que es una forma de que Él vino a la tierra a través de Jesucristo, hecho hombre y enseñó. Y dejó su enseñanza implantada, hasta hoy la estamos poniendo en práctica. El rostro de Dios equivalía también a contar con su presencia de una forma ilimitada y sin restricciones. Ante Moisés, Dios reveló su presencia de una forma especial, hablando cara a cara con él, dice Éxodo 33:11. ¿Está? Y también habla un montón acá, por ejemplo, dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. O sea, estamos hablando de que ahí fue cuando él se tuvo que poner en una peña, y él se escondió y Dios pasó, dice, y él pudo ver las espaldas de Dios, porque el rostro no lo podía ver. Está la gloria de Dios, o sea, Dios, ¿está? Entonces, cuando habla de vieron al Dios de Israel, pero ¿cómo lo vieron en la página 33? Lo vieron por medio del fuego, escucharon la voz, eso ya es una teofanía. Entonces, digamos, ellos lo tomaron como que Dios se les presentó, era Dios mismo. Y bueno, pero se les presentó de una manera distinta, como ser en fuego, ¿está? Bien, y la gloria de Dios, miren, acá esto es importante. Shekinah significa la gloria de Dios, Shaken, que significa morar, significa describir la manifestación visible de Dios, de la presencia de Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de la presencia de Dios, ¿no? Hablamos de que Dios está. Ustedes cuando entran a la iglesia, a ver, díganme de forma general, cuando ustedes entran a la iglesia, ¿qué sienten? Paz. Deseo entrar, deseo llegar de una vez. Es como salgo de mi casa y quiero llegar de una vez. Ahí va. Bueno, a mí me pasa que a veces no tengo ganas de venir, o sea, porque estoy cansada, porque tengo pereza, pero cuando estoy en la iglesia ya no me quiero Cambia. ir. Sí, Se dan ya cuenta. no me quiero ir. ¿Qué más pueden sentir? A ver, ahí. Es tal cual, o sea, no hay manera de expresar, porque si bien uno tenga paz en nuestro hogar, pero es incomparable la paz Exacto. Que se ve en la iglesia. se ve en la iglesia. Bueno, ¿qué significa? ¿Vos Estefa, querés agregar algo? Está. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero decir? Yo, por ejemplo, en mi persona, siento la presencia de Dios en todo tiempo. Ahora la siento. Siento que Dios está, siento su presencia. Y es algo ínfimo. Si nosotros sintiéramos la gloria de Dios en plenitud, no sé, andaríamos flotando sin gravedad alguna y nos fundiríamos, no sé. Dice la palabra que los sacerdotes, cuando iban al lugar santísimo, tenían campanitas alrededor de sus túnicas y los ataban con una cuerda. Ellos entraban al lugar santísimo y si no había pecado, si no había nada, si estaba todo bien, si Dios recibía el holocausto en olor fragante, dice que sentía la presencia de Dios y empezaba a saltar y a glorificar a Dios y las campanitas se sentían y el pueblo afuera al sentir eso le daba gracias a Dios. Es impresionante. Pero si pasaba que hubiera pecado, o el mismo sacerdote tuvieran pecado o algo, dice que moría instantáneamente. O sea, qué impresionante la santidad de Dios. Entonces, cuando uno siente esa presencia de Dios, es porque hay algo que está bien en tu vida. Cuando vos no sentís nada, ¿vieron en la iglesia? No es el tema de la iglesia, es el tema de que hay algo que está mal. O en tu vida, o hay algo en la atmósfera que no. Pero la presencia de Dios, yo la siento siempre. Ojo, no significa que yo sienta cosas negativas muchas veces. Exacto. Pero la presencia de Dios no se va.
Es por medio del Espíritu Santo que Dios revela cosas que hay ahí en el aire. Mirá, hay algo que no se está moviendo bien. Ahí, vamos a orar sobre eso. Y ahí entramos. La gloria de Dios se tiene. Acá, por ejemplo, nos habla de que en esa época el Shekinah, que es la gloria de Dios, mostraba a través de ese Shekinah Dios mostraba su grandeza, su poder, su majestad, su riqueza, en una forma ilimitada en su persona. Él como que se manifestaba, ¿no? Y bueno, generalmente era una apariencia luminosa, la gloria de Dios era como un fuego abrasador, ¿tá? Dice que ahí en Éxodo 24, ¿tá? Y en Habacuc 3 y 4 también habla de la gloria del Señor, lo rodeó un resplandor, una luz, algo, un fuego. Significa también esa gloria el cuidado de Dios, ¿tá? Que fue con la manifestación de aquellas columnas de humo y de fuego, ¿tá? Y significa también el poder y estoy en la página 33, en el poder y la grandeza de su presencia. Moisés tuvo una revelación de la misma, ¿tá? De una manera mayor y más profunda. ¿Se acuerdan que él quedó con el pelo blanco, las barbas blancas? O sea, hubo como una transformación en la vida de Moisés. Y acá hay una linda reflexión que dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria Shekinah de Dios. Su encarnación, vida, milagros, muerte, resurrección y exaltación permiten al hombre contemplar su gloria divina. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, según Juan 1:14. La gloria es también el destino de todos los creyentes. ¿Está? Romanos 8, Hebreos 2, y el triunfo de Dios y su pueblo. Así que, ¡ay, qué lindo saber y conocer la gloria de Dios! Ya estamos terminando. Sí, esta es la última página. Estamos en la página 34 y habla de nuestro conocimiento de Dios. Voy a cortar acá y prendo. Muy bien. Tema 4. El conocimiento de Dios. Dios como sujeto. El ser de Dios. Bueno, yo voy directamente al segundo párrafo. ¿Está? Dice que Lutero distingue el Deus absconditus, o sea, el Dios escondido, del Deus revelatus, el Dios revelado. Y admite en sus escritos que aún el Dios revelado todavía está escondido, en el sentido de que el ser humano no puede conocerlo plenamente y ni siquiera mediante una revelación especial. ¿Está? Y Calvino creía que era imposible para el hombre investigar lo profundo de los secretos de Dios y afirmaba que su esencia es incomprensible de tal manera que su divinidad escapa completamente a los sentidos humanos. Habla de que Dios aún no se ha revelado completamente al hombre. ¿Por qué? Porque, déjenme en un bizcochito, por lo menos esos dos ahí. Porque, pero hay más, perdón, entonces cómanse todo. Cómanse todo. No había visto. Perdón. Bueno, ¿qué significa? Y bueno, estaba con hambre la mujer. Estaba con hambre la profe. No, está bien. Coman. Y aparte lo trajeron ustedes, estaba. Lo trajeron ustedes, no lo traje yo. Así que coman. Acá se define nuestra niña pastora. Ahí va. Bueno, habla que Dios aún no se reveló del todo. O sea, esa revelación la vamos a tener en la eternidad. Ahí recién vamos a conocer a Dios en plenitud. Pero acá como seres humanos vamos revelándolo de a poco. ¿Está? Pero y justamente tanto Lutero como Calvino hablaron de eso. No se revela completamente. Hay cositas que todas. Y por más que querramos investigar, no llegamos al conocimiento pleno de Dios. ¿Está? La teología reformada nunca negó que el hombre no pudiera conocer a Dios. Es más, afirmaba que era posible. Y además es necesario para su salvación. Si no conocemos a Dios, estoy en el tercer párrafo de la página 34. Es lógico que tenemos que conocer o saber quién es Dios, porque eso ayuda mucho a nuestra salvación.
¿No es cierto? ¿Está? A llegar a saber, a ver, ¿está? Muchas veces él manifiesta la imposibilidad humana de alcanzar un conocimiento perfecto, exhaustivo de Dios en cualquier sentido. O sea, significa que el hombre, por más que investigue, por más que quiera estudiar, por más que quiera llegar a conocer a Dios plenamente, no lo llega a penetrar, porque la plenitud la vamos a conocer después. ¿Tá? El hombre puede conocer a Dios para ser posible y necesario para su salvación. ¿Tá? Dios se va revelando a nosotros, pero aún nos queda para poder entender. ¿Por qué? Porque si no, no podemos conocerlo completamente, porque justamente tenemos una mente finita. ¿Tá? Entonces dice, finitum non possit capere infinitum. O sea que lo finito no puede comprender en totalidad a lo que es infinito. ¿Estamos entendiendo? Sí. Podemos entenderlo por medio de la revelación de la palabra de Dios, ir conociendo las vamos a decir así, las características de nuestro Señor. ¿Tá? Las Escrituras enseñan la incomprensibilidad de Dios. Pablo mismo dice, ¿tá? Que Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. En 1 Timoteo 6, 16. Porque Él mismo reconoce que a Dios lo vamos conociendo, vamos a decir, progresivamente, pero no llegamos a la plenitud de conocerlo completamente. ¿No entienden? ¿Tá? Eso es algo que Dios todavía tiene ahí reservado. Amén. Para mostrarnos en la eternidad. ¿Tá? Bien, asimismo que ahora vemos como un espejo, dice. ¿Tá? Oscuramente, y le conocemos solo en parte. Amén. Y esa pequeña parte que conocemos de Dios ya nos rompe la cabeza, nos desarma el cerebro. Imagínense si lo conociéramos completamente. Wow. Nos derretimos, ¿tá? ¿Por qué? Porque eso ya nos derrite el cerebro, eso poco que conocemos, lo vemos como por un espejo, dice, oscuramente, ahí medio como nebulosa. ¿Tá? En 1 Corintios 13, 12. ¿Tá? Las Escrituras enseñan que si podemos conocer a Dios como lo manifiesta el Señor Jesús, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17, 3. Bíblicamente podemos decir entonces que Dios es incomprensible, pero también al mismo tiempo es conocible. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Bien, acá ya estamos terminando, en la página 35, en el segundo párrafo. Me encanta lo que dice. ¿Tá? Acá, por ejemplo, habla de que, por ejemplo, acá hay algo lindo en el primer párrafo que habla de que la trascendencia de Dios como un ser absoluto, completamente diferente e imposible de explicar con nada en este mundo. No coincide con la enseñanza bíblica. Hay un teólogo suizo, ¿no?, que se llama Karl Barth, que pasa por alto el hecho de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Tá? Porque habla, por ejemplo, que la expresión neo-ortodoxa de Karl Barth, el totalmente otro, señalando que la trascendencia de Dios es como un ser absoluto, completamente diferente e imposible de explicar con nada en este mundo. Pero justamente nosotros vemos a Dios a través de ¿qué? De la imagen y semejanza. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces significa que nosotros podemos ver la creación de Dios de forma perfecta en el mismo hombre, ¿tá? En el mismo ser, ¿tá? Y además parece olvidar que Dios se hizo hombre. O sea, no es algo tan incomprensible y diferente e imposible de explicar. Si el mismo Dios se hizo hombre a través de Jesucristo, ¿tá? El que me ha visto a mí, dice la palabra, ha visto a mi Padre. O sea, no significa que es humano Dios, sino significa en todo lo que fue la esencia de Jesucristo. Su característica, lo que Él hizo, lo que Él ha hecho.
Me estamos entendiendo eso, ¿verdad? ¿Está? Entonces ahí es donde nosotros conocemos. No podemos decir que es algo incomprensible cuando Él se reveló a través de Jesucristo. Y Él nos hizo a semejanza y a imagen Amén. de Dios. ¿Está? Ahí, por ejemplo, decir que Dios es completamente diferente a nosotros es tan absurdo como decir que Él es completamente igual a nosotros. No. Tiene características y Jesucristo fue Dios hecho hombre. ¿Está? Como ser absoluto, Dios tiene existencia propia. Eso lo sabemos. Es decir, que no necesita de nadie, ni nada externo para existir. O sea, que Dios siempre estuvo. ¿Está? Siempre existió. Dios es eterno. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. Eso lo puso en Juan. ¿Está? Bien. Absoluta, hay un término absoluto que enseña que la autoexistencia de Dios se asocia también con la idea de que Él se excluye o está por encima de cualquier relación y de todo lo creado, lo cual lo hace inaccesible al hombre. Aunque esto es verdad, no quiere decir que Dios no pueda relacionarse y darse a conocer si ese es su deseo y voluntad, que precisamente lo es. El hombre no puede llegar a Dios con sus propios medios. Pero Dios sí se puede revelar al hombre. Amén. ¿Estamos entendiendo? Él por su entera voluntad siempre se quiso revelar al ser humano. Amén. El ser humano es el que opta a elegirlo o no. Así que no tiene excusa. Exacto. ¿Está? Ha sido Dios quien ha querido y ha hecho posible que el hombre le conozca. Él mismo quiso revelarse. Y aunque Él es incomprensible, inescrutable y también por su propia voluntad es conocible y entendible al intelecto humano, ¿tá? Mediante la revelación especial y la luz del Santo Espíritu, que era lo que tú decías hoy, el hombre puede conocer a Dios de una manera auténtica, genuina, verdadera. Amén. ¿Tá? Puede llegar a obtener el conocimiento perfecto y adecuado de Dios, de tal manera que el propósito divino de redención o salvación, como le quieran decir, pueda cumplirse. Cuando Él dice en su palabra y en Juan 8:32, si conoceréis la verdad, ¿y qué pasa? Y la verdad os hará libre. Dios es el que se acerca al hombre. Amén. ¿Tá? Y acá terminamos. Pero más allá de lo que nos ha sido revelado, hasta el día en que veamos cara a cara en su presencia, ahí en 1 Corintios 13:12, Dios es un maravilloso misterio que en Jesucristo, siendo invisible, se hizo visible. Eso lo entendimos, ¿verdad? Sí, amén. Siendo un Dios invisible, se hizo visible a través de Cristo. Siendo espíritu, se hizo carne a través de Jesucristo. Diferente se hizo, siendo diferente, porque era un Dios Sí. Supremo. supremo total, hiper mega supremo, se hizo igual a nosotros, Amén. en carne y hueso. Siendo inaccesible, se ha acercado a nuestras vidas a través de Jesucristo. Bendito y alabado sea Dios. Amén. Amén. Y los que me están mirando, que Dios les bendiga. Se nos viene el primer escrito. Un abrazo. Dios les bendiga ricamente.